la Casa de Moneda de México. ¿Quién elabora las monedas y los billetes que utilizamos? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, les diré que quien fabrica los billetes y monedas en México es un órgano descentralizado del Gobierno Federal de México, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la conocida como Casa de Moneda, y fue establecida por el rey de España mediante una cédula real el 11 de mayo de 1525 y fue ejecutoriada por el virrey Antonio de Mendoza. Pero tras independizarse México de la península, las monedas fueron acuñadas por muchos particulares. Había bancos en los estados y había incluso en la época de la revolución los llamados bilimbiques. Cada bando revolucionario fabricaba sus monedas. Incluso en la época de la conquista de México, cada explorador español y cada expedicionario trató de acuñar sus propias monedas, hasta que el 11 de mayo de 1525, por cédula real, se establece que solamente la Casa de Moneda autorizada por la corona lo podía hacer. Eso fue en la época de la colonia. En la época de la independencia, las monedas las acuñó el gobierno hasta que lo decidió Porfirio Díaz. Por mandato de Porfirio Díaz se estableció que la Casa de Moneda Federal era la única que podía elaborar billetes y monedas. Y así se estableció que el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos fuera el responsable de la acuñación en centros autorizados y no así en cualquier otro lugar. Te diré que en la actualidad las monedas se acuñan en nuestra casa, que se ubica, la actual Casa de Moneda se ubica en San Luis Potosí y fue construida, la actual, en 1983. Te diré que en un inicio la Casa de Moneda funcionó durante más de 2 siglos por asiento o concesión. Esto es, así como hoy en día el gobierno federal da un permiso de haber notarios, las notarías las otorga cada gobernador de cada estado. Eso sirva a manera de ejemplo. En aquel tiempo también cada virrey en turno otorgaba concesiones o asientos para que funcionasen casas de moneda. Incluso en el periodo del México independiente siguió ocurriendo esto de esa manera. El gobierno federal otorgaba permisos a manera de notarías para que se elaboraran en esos lugares billetes y monedas, de tal manera que las personas que recibían la concesión o el llamado asiento adquirían los oficios de tesorero, de ensayador, de tallador, de escribano, juez de balanza, alcalde y alguacil, todos esos pertenecientes a Casa de Moneda. Las casas de moneda autorizadas por el gobierno contaban con un tesorero, un ensayador, un tallador, un escribano, un juez de balanza, un alcalde y un alguacil. La cerca se limitaba a acuñar la moneda y entregar a sus dueños, después de deducir los correspondientes derechos de operación o braceaje y los derechos de señoreaje. Esto es, si se te otorgaba, imagínate que tú vivías en ese tiempo. Esto se usaba ya desde la época de la colonia y se siguió haciendo en la época del México independiente. Durante la Primera República Mexicana, imagínate que el presidente de México te autorizaba una casa de moneda a ti como particular. Entonces tú contratabas a un tesorero, un ensayador, un tallador, un escribano, un juez de balanza, un alcalde y un alguacil y demás trabajadores, y te ponías a elaborar los billetes y las monedas que te encargaba el gobierno. Ellos hacían cuentas de lo que habías elaborado, le daban un valor, descontaban gastos y te pagaban una utilidad o un derecho de señoreaje. Así era como operaban, pero como no estaban bien supervisadas, de manera histórica se dice que siempre elaboraban un poco más de lo que se les pedía. Esto fue controlado hasta que llegó Porfirio Díaz y dijo que solamente iba a haber una y que dependiese del gobierno federal. Hasta ese momento se estableció un control sobre la casa de bolsa y se hizo federal. Y ya desde ahí ya no se elaboró más de lo que se les pedía, pero ocurrió lo que ocurrió después de 1970, cuando entra Luz Echeverría, José López Portillo, etcétera, hasta nuestros días, que llegaban los gobiernos y ponían a fabricar la maquinita de hacer dinero cuando ocupaban dinero y ocasionaban inflación. Eso ocurrió desde 1970 hasta el día de hoy. Ahora bien, desde su fundación, la Casa de Moneda en México produjo piezas como el real de A8 o peso sólido, que en reconocimiento a una buena calidad
y muy fino que era, traspasaron las fronteras al ser usadas como medio de cambio durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Durante todos esos años, si tomamos partes del primer siglo y partes del último siglo, cerca de 400 años, fue la moneda más importante en el mundo, el peso de oro o real de A8. Incluso en reinos de Europa occidental, en Japón y en China, preferían realizar operaciones en el peso de oro español. Y en Estados Unidos, donde se le conoció como Spanish Dollar. Y ya después, con el México independiente, se siguió llamando peso o Spanish Dollar. El metal utilizado fue primordialmente la plata, producida por las minas mexicanas. Recordemos a una de las minas más grandes e importantes en el mundo y más productivas a lo largo de la historia, la mina de La Valenciana. Igual hay otras que producen desde la época de la conquista al día de hoy, siguen produciendo plata y oro. Hay minas que han generado una riqueza increíble a México como nación. Te diré que desde 1679 se acuñaron cantidades limitadas de oro. El cobre se utilizó en los años iniciales de las autorizaciones a particulares para elaborar moneda, y después de 1814 en el contexto de la crisis provocada por la Revolución de Independencia de México. Ya con posterioridad se cuidaba que las monedas tuvieran un porcentaje determinado en oro y en plata, pero en ciertos momentos de la historia las monedas fueron alteradas y se les incluía una parte de cobre o de otros metales que las hicieron menos valiosas y que incluso algunas personas se negasen a aceptar esas monedas como medio de intercambio. Las primeras monedas fueron acuñadas en plata y fueron conocidas como los Carlos y la Juana, por el nombre de los monarcas Carlos I de España y su madre Juana I de Castilla. Así se llamaban las monedas, así les decían, un Carlos o una Juana. En el anverso de la moneda llevaban un escudo con castillos y leones, además de los nombres de los reyes, y en el reverso las columnas de Hércules. Estas monedas se acuñaron en dos series. La primera fue de 1536 a 1542, llevaba columnas sencillas, y la segunda de 1542 a 1572 llevaba ondas marinas debajo de ellas. Si nos vamos y avanzamos a lo largo de la historia, llegaremos a 1778, cuando fue nombrado Jerónimo Antonio Gil tallador mayor, con la comisión de establecer una escuela de grabado para que la Casa de Moneda tuviera trabajadores cualificados, para que las monedas fueran mejor elaboradas, que tuvieran menos defectos. Se estableció una escuela de grabado en 1778 y se nombró a Jerónimo Antonio Gil como el encargado de ella, el maestro o el tallador mayor. El buen éxito llevó a Gil a proponer la creación en 1781 de la connotada, renombrada y conocidísima hoy en día Academia de San Carlos. Ahí fue su origen, para dar trabajadores cualificados para la elaboración de las monedas de las que dispondría la Nueva España. Todo esto se le siguió llamando peso cuando México se independiza. Hasta el día de hoy, el nombre de la moneda oficial en México es el peso. El sabio alemán Alexander von Humboldt visitó la Casa de Moneda en 1803 y la describió en su ensayo político como la más grande y rica en todo el mundo. En 1803, la más grande y la más rica casa de moneda en todo el mundo. Y comentó que aunque no ofrecía cosa notable en cuanto a la perfección de las máquinas o de los procesos industriales, era muy digna de atención por el orden, la actividad y economía que reinaba en todas las operaciones de la elaboración de la moneda o del braceaje. En esos años acuñaba la Casa de Moneda de la Nueva España más de 30 millones de pesos al año. 30 millones de pesos al año. Si nos fuéramos a valores actuales, acuñaba 30,000 millones de dólares al año a valores actuales. Tan solo la Casa de Moneda en 1803. Pero como las monedas eran elaboradas en oro y en plata, tenían y constituían por sí mismas un valor. No ocupaban un respaldo como actualmente los billetes, que son de plástico o de papel. En aquel tiempo la moneda tenía un valor por su simple peso en oro o en plata, ostentaba ya un valor.
Por eso hay muchas corrientes que dicen que el peso mexicano debería de ser de plata, porque somos el primer productor mundial de plata y lo hemos sido desde la época de la Nueva España. Durante cerca de 400 años hemos sido, si no el primero o el segundo, porque hemos bajado al segundo, pero regresamos al primer lugar como productores mundiales de plata. Por lo tanto, lo ideal sería que las monedas tuvieran consistentemente un valor propio en ellas y el peso y la moneda mexicana fuera de plata. No sabemos por qué no se hace, a razón de qué o por órdenes de quién. Algunos dirán que se incluyó esa cláusula en el Tratado de Bucareli para que México no pudiese acuñar monedas de plata que sirvieran de curso legal, porque actualmente sí se elaboran monedas de plata, la onza troy de plata, pero más bien se intercambia, se ofrece en compra-venta como una cuestión más esotérica que práctica. En realidad, la moneda de curso legal son billetes de plástico como los de 20 y 50, aunque ya van a cambiar el de 20 por una moneda, pero en realidad no representan un valor más allá, porque no hay un respaldo como anteriormente era en oro y en plata. La misma moneda constituía su propio respaldo porque se elaboraba de esa manera. Decía Alexander von Humboldt, regresemos, cuando visitó la Casa de Moneda en 1803, decía que laboraban en la Casa de Moneda de México 400 obreros, además de artistas, grabadores y empleados administrativos. Por lo tanto, la Academia de San Carlos durante generaciones y generaciones otorgó personas cualificadas a la Casa de Moneda para que pudiesen ser y diseñar las magníficas monedas que se diseñaron a lo largo de los años. Te diré que con la Guerra de Independencia, la Casa de Moneda siguió produciendo, pero ahora ya eran peso independentista, el peso de los Estados Unidos mexicanos. En el México independiente cambió su nombre a Casa Nacional de Moneda. Al recuperarse la producción minera se crearon nuevas casas de moneda. Había una en Los Álamos, otra en Culiacán, en Chihuahua, en Durango, en Guadalupe, en Calvo, en Guanajuato, en Guadalajara, en Hermosillo, en Tlalpan, en Oaxaca, en Real de 14, en San Luis Potosí y Zacatecas. Había casas de moneda. Por lo común funcionaban, como les he comentado, por una concesión o un arrendamiento a particulares. Sirva manera de ejemplo que les puse de cuando se otorga una notaría por un gobernador. En aquel tiempo así era. Los gobernadores o el presidente otorgaban esos permisos para que los particulares pudieran elaborar billetes y monedas. Eso ocurrió en esa época. Ya en 1847 el gobierno arrendó la Casa de Moneda a una compañía inglesa, la Macintosh Mint Company, que también arrendó en distintos momentos las casas a su vez que existían en Guanajuato, Zacatecas, Guadalupe y Calvo, al sur de Chihuahua. Esta empresa adquirió maquinaria inglesa propulsada a vapor. La producción se trasladó a la Casa del Apartado, el actual Museo de la Numismática Nacional, uniéndose por lo tanto los procesos productivos en un solo establecimiento llamado Casa de Moneda y Apartado de México. Eso fue en 1847. Aunque ya entre 1847 y 1893 el gobierno ya no administraba la Casa de Moneda, sino que lo hacían los particulares. Es una cuestión que habremos que analizar los valores de la economía, de la moneda, del peso mexicano, en esa época en la que el gobierno no administró directamente las casas de moneda, sino eran los particulares concesionados. Por un decreto fue el presidente Benito Juárez. La Casa de Moneda adoptó el 15 de marzo de 1861 la división del peso mexicano de acuerdo al sistema métrico decimal, y a raíz del establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, la Casa de Moneda empezó a acuñar monedas con el perfil del emperador Maximiliano y de la emperadora, su consorte, la emperatriz Carlota. Cuando se restablece la República, se acuña el escudo nacional en el anverso, mientras que en el reverso se llevaba el nombre y el lema República Mexicana. De tal manera que el 30 de junio de 1895, por un decreto presidencial, el entonces mandatario mexicano Porfirio Díaz promovió por el secretario de Hacienda José Yves Limantour, dio por terminado todos los contratos a los particulares que elaboraban y que eran dueños de las casas de moneda en México, y el 15 de julio
de 1895, el Congreso mexicano, de manera patriota, aprobó un decreto por el cual solamente el gobierno federal podía elaborar billetes y monedas, y se establecieron que únicamente estaban autorizadas las casas de moneda de México, Culiacán, Guanajuato y Zacatecas como controladas y dirigidas por el gobierno federal, y eran las únicas que podían elaborar billetes y monedas. Y de esta manera el gobierno ya controló la elaboración de monedas y se disminuyó la inflación. El peso llegó a valer más que el dólar y era poderosísimo y fuerte como lo había sido anteriormente, ya que recordemos que durante casi 400 años el peso de oro había sido la moneda más intercambiada y la principal en el mundo. Bueno, recuperó su porción a raíz del decreto de Porfirio Díaz del 15 de julio de 1895, y durante un breve periodo el peso mexicano recobró su fuerza y fue más valioso que el dólar. En la actualidad te diré que la Casa de Moneda cuenta con una tecnología avanzada y puntera para la fabricación de cospels, monedas de cuño corriente y medallas conmemorativas, porque no nada más es los billetes y las monedas que todos usamos en los días, sino que también hay monedas conmemorativas, medallas y otro tipo de productos que elabora nuestra Casa de Moneda y que puedes adquirir en diferentes lugares y establecimientos. Por lo tanto, sirven para conmemorar y establecer un marcado patriotismo en México. Te diré que el 6 de agosto de 2019 ocurrió algo muy extraño y lamentable, así como hubo una famosa película y serie que nos hablaba de cómo podían haber sido posible que el 6 de agosto de 2019 la Casa de Moneda fue asaltada, porque también cuenta con una tienda en la cual puedes adquirir todo tipo de productos, porque no nada más son los billetes y las monedas que vas y puedes sacar de un cajero, o cuando vas al banco, o cuando compras y vendes algo, sino que hay monedas conmemorativas y otros productos. Los asaltantes lograron llevarse cerca de 1.500 centenarios valuados en 50 millones de pesos, algo inédito. El robo a la Casa de Moneda ha ocurrido el 6 de agosto de 2019. Sin lugar a dudas, es brillante y mágico cómo nuestra Casa de Moneda nos ha permitido contar con billetes y monedas de calidad desde la época de la conquista del Imperio Azteca, de los mexicas, hasta el día de hoy. El peso mexicano, sin lugar a dudas, una moneda única a nivel mundial. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.